El Colegio de San Luis realizó el pasado 5 de febrero la conferencia La importancia de la ética en la investigación académica, con el Dr. David Kopsel. A continuación, la conferencia. Esto continúa hasta el siglo XX, quizás puedas reconocer esta fotografía. Es un doctor médico. ¿Tienes un caso? Fue un doctor nazi que fue juzgado varias veces en varios juicios. De nacimiento y número de teléfono. Y estuvo involucrado varios de esos juicios en el tema de hacer pruebas con humanos. Y 23 de esos doctores fueron acusados de estar involucrados en experimentos humanos y asesinato masivo. Quizás el más famoso sea Joseph Mengele. Bueno, que evadió su captura por mucho tiempo y luego ya se declaró muerto. Esto cree que fue en Argentina. Con Y. La Corte en el año 1947 emitió su juicio en contra de Carl Branglen, incluso del señor Mengele. Es el 900 1113. Esto es bastante interesante, especialmente si eres un abogado, ya que no había una ley en específico que se pudiera aplicar a este caso. De hecho, no había muchos principios gobernantes en cómo tratar a humanos dentro de experimentos. Y una de las defensas que se argumentaron en los juicios fue que no había un código para implementarse. No obstante, los jueces en el caso de Nuremberg desarrollaron este código, que es el código que sigue usando el día de hoy. Lo primero que impone es que tienes que tener un consentimiento voluntario por parte del sujeto. Debe de estar el experimento bien diseñado, que tenga posibilidades de producir resultados beneficiosos. Está basado en experimentos en animales antes de sujetos humanos. Tenemos que evitar todo lo que es el daño mental y físico que no sea necesario. Si hay razón para creer que va a resultar en una herida seria, su muerte, entonces no se puede llevar a cabo. Los riesgos involucrados no deben de exceder la importancia humanitaria. Y que se han tomado medidas adecuadas de seguridad y reducción de riesgo. Y
que en los experimentos se usa personal o personas altamente calificados con el más alto nivel de cuidado. Y los sujetos siempre deben de poder retirarse del experimento en cualquier momento. Y el experimentador también debe estar dispuesto a terminar si es que percibe que puede haber algún riesgo de muerte o bien de herida. ¿Para qué día quiere su cita? Así es que este código de Nuremberg se vuelve el código base para las experimentaciones actuales. Tengo desde el martes de febrero 9. Y no es realmente verdad pero no es realmente verdad que las cosas cambian repentinamente. Sería el martes. Febrero 9. Inclusive en los años 70 y 80 hubo varios ejemplos de prácticas que causaron daño. Algunos ejemplos incluyen experimentos de radiación hechos en soldados en los 40 y 50 en los años. Los estudios del LSD, MK Ultra en la CIA. Se llevó a cabo hasta los años 60. En Estados Unidos, en los años 70, lo que fue el lanzamiento de armas químicas y el estudio de dioxina en la prisión. También puede pagarlo en la oficina. Y lo de los otros costos. Experimentos de Stanley Milgram que demuestran cómo la gente acaba haciendo cosas tan malas como los nazis. Y después el estudio de Tuskegee, que es que sea el más famoso, que creó la famosa regla común. Usted por la llamada y pues lo pero no en oficina. Les invito a que lean en el libro cada uno de esos estudios, son bastante interesantes. Bien, indagaré un poquito en lo que es el estudio de Tuskegee, porque esto fue lo que creó el código actual en estudios científicos. Bien, en este estudio muchos doctores empezaron a estudiar lo que era la sífilis en trabajadores de color negros en la parte sur del país. Les dieron seguimiento a estos pacientes en muchas ocasiones hasta 30 o 40 años. Para saber qué pasaba con la infección de sífilis en el largo plazo. El problema fue que, mientras tanto, un tratamiento para la sífilis fue descubierto. Y podía ser curado con un antibiótico. Pero esto nunca se los dijo a los sujetos que participaban en el estudio. Y un reportero descubrió que ese estudio todavía estaba produciendo papeles, periódicos.
Así es que fue ahí y buscó a las personas involucradas en el estudio. Y se enteró que ellos no estaban enterados de esta cura y que no estaban siendo tratados adecuadamente, y escribió un artículo mayor en un periódico de gran circulación. Como resultado, el presidente de los Estados Unidos de este tiempo, que en ese momento era Richard Nixon, hizo una comisión para que investigara qué es lo que había salido mal. And that commission produced its own report called the Belmont Report, which you may have heard about. Y esa comisión produjo su propio reporte que se llamó el reporte de Belmont, que quizás hayan escuchado acerca de él. So the Belmont Report cites, after it described the problem, it cites several principles that were also in the Nuremberg Code. Después de descubrir el problema, también enumeró varios principios que también estaban en el código de Nuremberg. In 1975, there's an international version, the Declaration of Helsinki. En 1975 hay una revisión en la Declaración de Helsinki. And the Belmont Report then becomes part of a rule in the United States law. Y después de eso, el reporte de Belmont se vuelve parte oficial de lo que es el código de Estados Unidos el día de hoy. And that becomes what's called the common rule, and that is now what governs all human subjects experiments in the United States. Y eso es lo que se vuelve la regla común, que es lo que ahora gobierna todos los experimentos humanos. And the same principles, more or less, are in the Declaration of Helsinki, which applies to over 100 countries worldwide. Y los mismos principios están en el Código de Helsinki, que aplican en casi todos los países alrededor del mundo. Those principles are respect for persons. Estos principios son el respeto a las personas. We must protect the people's autonomy and treat them with courtesy and respect and get informed consent. Debemos de tratar a la gente protegiendo su autonomía y tratándolos con cortesía y respetando y permitiéndoles ese consentimiento, pero informado. And that means you can't lie to them, which is what complicates the Richard Milgram studies, or Stanley Milgram studies that I mentioned earlier. No, y no les puedes mentir, y eso es lo que complica los estudios de Milgram. The second principle is beneficence. We have to do no harm and maximize benefits while minimizing risks. La segunda parte sería la beneficencia. Debemos de minimizar el daño y maximizar los beneficios y obviamente reducir los riesgos. And the third principle is that of justice. We have to ensure reasonable, non-exploitive, well-considered procedures are administered fairly. Y la tercera sería la justicia. Debemos de llevar a cabo procedimientos que son administrados justamente y que son razonables, que no son explotativos y que son bien considerados. Almost all of the examples that I've mentioned and that are cited in these slides involve some disadvantaged group being used. Y los ejemplos que he mencionado anteriormente, inclusive en mis filminas, se refieren a grupos en desventaja. So that's a very quick and dirty introduction to how we got to where we are with medical ethics and other applied ethics from a regulatory perspective. Bueno, esa fue una introducción bastante rápida y bastante sucia de el cómo hemos llegado a la ética actual, a lo que se refiere a lo médico. I'm happy to answer any questions before I proceed to talk a bit about some other research ethics principles that don't involve human subjects. Bueno, estaría más que contento de contestar cualquier pregunta que exista antes de continuar con otros experimentos donde no hay sujetos humanos involucrados. I suppose you can type them into the chat and then
Supongo que los pueden escribir dentro del chat y estaré más que feliz de contestarlos. If not, or you can interrupt me also at any time, and I'm always happy to answer questions. Si no, pues me pueden mandar un correo y siempre estaré contento de contestarlo. So I promised earlier that I would give you some way to evaluate ethical dilemmas without necessarily being a philosopher. Les dije que les iba a dar alguna forma de evaluar la ética sin ser un filósofo. And that's what I'm going to do now, and Y eso es lo que voy a apply hacer to ahora, some instances. aplicarme a algunos de esos temas. And the key here is to understand what the ethos of science is. Y la clave es entender qué es el ethos de la ciencia. And we look for that to a fellow by the name of Robert Merton. Y vamos a ver eso de acuerdo a una persona, a un amigo llamado Robert Merton. And Merton was a sociologist of science. Y Merton era un sociólogo de la ciencia. He tried to understand what makes scientific institutions work, how people behave in those institutions. Él quiso averiguar cómo es que funcionan esas instituciones, cómo funcionan esas personas dentro de las instituciones. And it's an interesting question because, there's no central governing body of science. Y es una pregunta interesante porque no hay un cuerpo gobernante central. It's not an institution that has any solid form. No hay una institución que tenga una forma válida. It's a constantly evolving social object. Es un objeto social que evoluciona For how it works. So Merton tried to uncover what they might be. y nadie escribió las reglas de cómo puede funcionar y Merton quiso descubrir cómo podrían ser. Because actually science works in the long run. It's one of our most successful institutions as humans. Porque a la larga la ciencia funciona, es una de nuestras más grandes instituciones en la humanidad. Merton identified 4 basic principles that have to be present for science to work. Merton identificó 4 principios que tienen que estar presentes para que la ciencia funcione. The first one is universalism. La primera es el universalismo. And this means that the objects of our study in science and in any science are the same everywhere. Y eso quiere decir que los objetos en la ciencia son lo mismo donde quiera que estén. In other words, there's no special truths for any particular place or ideology. En otras palabras, no hay una verdad en particular para un lugar o una ideología. And for science to work, we have to be looking for what we consider to be universal truths. Para que la ciencia funcione, tenemos que estar en búsqueda de las verdades universales. The second principle is called communalism. Y el segundo principio se llama comunalismo. And that means that science is necessarily a communal activity. Y eso quiere decir que la ciencia es una actividad comunal. So the example I like to use is, Dr. Frankenstein working in his attic. El ejemplo que me gusta escuchar es al Dr. Frankenstein trabajando en su ático. He's not really engaged in science because he's not engaged with a community of scientists investigating something. Él realmente no está involucrado en la ciencia porque no hay una comunidad de científicos investigando algo. So he's not publishing papers, he's not giving lectures, he's not involved in a communal activity, and therefore it would be called pathological science. Y como no está involucrado en realmente dar conferencias en un periódico, pues realmente se vuelve una ciencia patológica. The third principle is called disinterestedness, and I'm not sure how exactly to translate this in Spanish, so it doesn't mean not interested in something. El tercer principio es desinterés, y no sé exactamente cómo traducirlo al español, pero es eso, ¿no? El no estar interesado en algo. Yeah, because obviously we want to be interested in what we're studying, but we have to be disinterested instead in what can happen in a study.
Claro que tenemos que estar interesados en lo que estamos estudiando, pero tenemos que estar desinteresados en lo que suceda en el estudio. In other words, we can't be emotionally invested in a particular outcome of a study. Bueno, en otras palabras, no podemos estar involucrados sentimentalmente en el resultado del estudio. Finally, science necessarily involves what Merton called organized skepticism. Y la ciencia también involucra lo que este señor llamó el escepticismo organizado, el no creer. What this means is that we must always hold our truths to be contingent. Lo que esto quiere decir es que siempre debemos tener nuestras verdades que sean contingentes. As everybody who does science knows, the next experiment we do could disprove our theories. Todos aquellos que practicamos la ciencia sabemos que nuestro próximo experimento podría desmentir lo que vimos en el experimento anterior, nuestra tesis. So science differs from other types of belief systems where new evidence isn't necessarily likely to change your mind. Y bueno, aquí la ciencia difiere con otras creencias que los nuevos descubrimientos pues sí pueden intervenir con lo que ya creíamos. So science is a socially constructed institution without any central governing body or oversight. Bueno, la ciencia es una institución construida socialmente sin ningún cuerpo que le gobierne. And the rules that Merton discovers are not in anywhere written or promulgated to scientists. It's just how they behave. Y las reglas que el señor descubrió, pues no están escritas en ningún lado, solamente están unidas a la forma de cómo se comportan. And the examples that we're going to apply this ethos to will help to see how we can be good by doing good science and vice versa. Y bueno, donde vamos a aplicar estos principios nos va a demostrar que podemos ser buenos en lo que estamos haciendo. So I'm going to go through just a couple examples and show how you can apply this ethos of science to find how science goes wrong. Voy a repasar dos ejemplos donde podemos aplicar esta ethos de ciencia, donde podemos ver que las cosas pueden salir mal. And guide your behavior so that your science is better. Y guiar tu comportamiento para que tu ciencia sea mejor. The first example is one probably nobody here has heard of. It's from astronomy. El primer ejemplo, quizás nadie lo haya escuchado, es de astronomía. And you may wonder in what possible way could scientific misconduct occur in astronomy. Y se podrían preguntar, quizás se están preguntando cómo es que una mala conducta podría ocurrir en la astronomía. So let's look at this case, and it involves a couple of famous people you've heard of. Bien, revisemos este caso. Involucra a un par de personas famosas que quizás hayan escuchado de ellos. The general principle is pretty simple. You should always cite the sources for your work. El principio principal, debes de siempre tener amarrado los recursos o de dónde viene tu investigación. You can't misrepresent where you get the data you use. No puedes mal representar la información que obtienes, que tú usas. Because actually it turns out if you do misrepresent it, you could hurt other scientists. Porque si lo haces puedes herir a otros científicos, puedes dañar a otros científicos. And I don't mean just hurting their feelings. You could actually undermine the science itself. No solamente hablo de herir sus sentimientos, sino que podrías afectar la ciencia en sí. This is a gentleman that many of us know as Ptolemy. Este es un caballero que muchos de nosotros conocemos como Ptolemy. And he's famous for having put together one of the
best star maps of the time. Él es famoso por haber integrado uno de los mapas de estrellas más grandes de su tiempo. Yeah, let me just make sure. And that star map was used for hundreds of years. Y ese mapa fue usado por cientos de años. But it turns out that there was probably the data in there that was not properly cited. Y quizás fue alguien que no fue adecuadamente tomado en cuenta. And we can know this because we know Ptolemy didn't venture far from his home. Sabemos esto porque él no se aventuró lejos de su casa. And yet there were stars visible in his star maps that wouldn't have been visible from where it is that he lived. Y aún así había estrellas en su mapa que no eran visibles del lugar donde él vivía. They would have been below the southern horizon for him. Estaban más abajo de lo que era el horizonte. Since in the last 100 years, scientists think they've discovered who made those observations. Los últimos 100 años, los científicos creen haber descubierto quién ha hecho esos descubrimientos. There may be dozens of stars in Ptolemy's star maps that he didn't see, but that were from another star map that he never referenced. Quizás haya estrellas en su mapa que nunca referenció en sí en su mapa. And we know that person probably lived about 100 miles to the south of where Ptolemy was living. Y sabemos que esa persona vivía más o menos a 100 millas hacia el sur de donde vivía Ptolemy. And you're probably asking yourself, big deal, right? Why does anyone care? Quizás se pregunten a ustedes mismos, gran caso, ¿por qué le importaría a alguien? Who really cares if the stars in the ancient star map were not properly cited? ¿Quién le interesaría si algunas estrellas en ese mapa no están adecuadamente puestas ahí? Except that it could well be that the failure to cite the proper source for some of those stars Podría muy bien ser que esa falta de vistas a esas estrellas pudiera haber aventurado a las personas. For many hundreds of years, the best way to cross oceans was by using star maps. Por muchos cientos de años, la mejor forma de cruzar los océanos era usando mapas de estrellas. If you were off in your measurements because the maps were incorrect, Y si tú estabas mal en tus medidas porque esos mapas estaban incorrectos, you might have actually had a serious accident in your boat. podrías haber tenido un accidente serio en tu barco You may have missed where you were supposed to go. y pudiste haber perdido el rumbo hacia donde ibas. People may have actually died. We don't know. Y la gente pudo haber muerto, no lo sabemos. All Ptolemy had to do was indicate where the measurements of those southern stars were actually from. Lo único que tenía que hacer Ptolemy era realmente saber de dónde eran esas estrellas. And ancient mariners using star maps to navigate may have avoided harms. Y los marineros de aquellos tiempos pudieron haber evitado daños con esos mapas de estrellas. But it could also be harmful in science itself. Y también pudo haber sido dañino hacia la ciencia en sí misma. And an example would be that astronomers who were relying on Ptolemy's star maps Un ejemplo puede haber sido que algunos marineros que dependían de los mapas de estrellas de Ptolemy, without knowing when those measurements were made, sin saber cuándo fueron tomadas esas mediciones, your judgments about astronomical phenomenon would be wrong. Sus juicios sobre fenómenos científicos estarían equivocados. Because
For instance, when we're measuring the movements of stars over time, Por ejemplo, cuando estamos midiendo los movimientos de las estrellas en el tiempo, we need to know the date of the first observation in order to judge their movements properly. necesitamos saber la fecha de la primera observación para poder juzgar esos movimientos adecuadamente. So if I thought Ptolemy made a particular measurement and used that as a guide for my measurements, I might be wrong scientifically. Así es que si Ptolemy tomó esas medidas y yo los tomo en cuenta para mis mediciones, quizás esté equivocado. So there's also potential harm to scientists from the failure to cite even star data. También hay daño potencial para los científicos, incluso en la información o datos de las estrellas. So there are, in my slideshow, in my book, I've included some examples of academic frauds and failures who failed to properly cite. Bien, en mi libro he incluido algunos ejemplos de lo que es fraude en la ciencia que han Unfortunately, fallado. this is still very common. Desafortunadamente siguen siendo muy comunes. And if we think about the communal nature of science, Y si pensamos en la ciencia comunal, en And la understand naturaleza de la ciencia, y entendemos que and understand that our duty to the institutions of science requires us to treat it as a communal endeavor. Y si entendemos que nuestra ciencia nos requiere que tratemos esto como algo comunal, como un esfuerzo even without- comunal. Even without referring to any ethical theories, we know that failures of reference or failures of citation hurt the institutions of science. Aún sin tener esas reglas de ética, sabemos que hicieron daño a nuestras instituciones. So good research conduct means being open about your sources, attributing them correctly, leaving a clear trail. Y bueno, esto implica que nuestras investigaciones tengan como objetivo dejar un camino claro. That way people can follow up and understand where any errors might have occurred. Así permitiría que la gente le pueda dar seguimiento y entender dónde fue que hubo algún error o dónde ocurrió. So as it turns out, being good is also good for science. Así es que si resulta ser bueno, pues también es bueno para la ciencia. The other area I'll quickly touch on before we wrap up is probably the most contentious area in academia. El otro área que voy a tocar es un área bastante importante, la cual voy a tocar antes de terminar. And one in which there's a lot of disputes that are difficult to resolve. Hay muchas disputas difíciles de resolver. It has to do with authorship, which is a major focus of all our academic work. Tiene que ver con la autoría, que tiene que ver con nuestro trabajo de investigación. Who counts as an author? When should you be properly called an author? ¿Quién cuenta como autor? ¿Cuándo deberías de ser llamado autor? And again, I'm going to try to give you a guide based upon the principles or the ethos of science. Y una vez más voy a intentar darles una guía basada en lo que es el ethos de la ciencia. This is an example from another, from astronomy again. Este es otro ejemplo también de astronomía. A paper with a couple dozen authors. Es un documento con una docena de autores. This is becoming more commonplace as more and more science is done with large research groups all over the world. Esto se está volviendo una práctica ya muy común. Se está llevando a cabo investigaciones científicas con grandes grupos de personas. And your particular field may have customs and traditions about who gets named as which author on a paper. Y bien, tu área podría tener costumbres diferentes a quien se le nombra autor del documento. And I don't want to challenge that these customs and traditions are
well established in whatever field you're in. No quiero retar el hecho de que si están bien establecidas estas costumbres, But I want to raise a caution using a particular case. pero sí quiero usar un caso en particular. So sometimes people are named as authors because they got a grant, and sometimes it's because of a sense of duty in a hierarchy. Muchas veces se les llama autores, puede ser ya sea porque tengan la jerarquía para lograrlo o porque fue concedido nada más. But I want to stress the notion of responsibility in authorship. Pero quiero enfatizar la noción de responsabilidad en una autoría. A good measure is asking whether the person who is going to be named as an author contributed in some material way to the paper. Una de ellas sería preguntarse si la persona que se va a considerar autor contribuyó de alguna forma material al documento. But another thing you should ask is whether they're willing to take responsibility for the paper. Y otra cosa que también se debería preguntar es si están dispuestos a tomar responsabilidad por ese documento. So without that person, would the paper as it is be possible? Siendo que no sea posible aún sin ese papel para la persona. To what degree are they responsible for the paper, and can they take responsibility for it? A qué nivel son responsables del documento y si pueden confrontar esa responsabilidad. So some things you should do if you are an author include reading the whole paper and commenting on it. Algo que deberías de hacer si eres el autor es leer todo el documento y hacer comentarios al respecto. It sounds pretty simple, but it's not always the case that people who are named as authors even did that much. Suena bastante simple, pero no siempre es el caso que las personas llamadas o nombradas autores llegan a hacer eso. Let's use another example. This guy here, Usemos otro ejemplo, este tipo aquí. Hwang Woo-suk. Dr. Hwang Woo-suk is a very famous Korean scientist. El doctor Hwang fue un científico coreano bastante famoso. He is noted for his work in cloning. Es notorio por su trabajo en clonar. And in 2004, in an issue of Science, En el año del 2004, en un tema de ciencia, he published his results in successfully cloning embryonic stem cells. publicó su estudio de haber exitosamente clonado células embriónicas. As a result of this paper, the Korean government awarded him $500 million in research grants and other honors. Y como resultado de ese documento, el gobierno coreano le concedió $5 millones en dádivas y premios por este estudio. But 2 years later, a criminal probe found that he had faked results, and he actually ended up spending 2 years in jail. Pero 2 años más tarde se descubrió que había falseado información y terminó pasando 2 años en la cárcel. But the reason I raise this case is because of this. This is the paper in Science that was retracted 2 years later. Bien, el motivo por que menciona esta persona es este. En sí, este es el documento que después fue retractado 2 años después. And what's remarkable is, he didn't write the paper alone, but rather there's maybe a dozen people who joined him in writing it. Aquí lo curioso es que él no fue solo que haya escrito este documento, sino que hubo varias personas que escribieron con él. When it was retracted, many of them were approached and asked why they signed on to the paper as authors. Cuando fue retractado, a varios de ellos se les acercaron y les preguntaron por qué habían firmado como autores de este documento. And quite a few of them said they hadn't even read the whole paper. Y varios de ellos dijeron no haber leído todo el documento.
So they were willing to take the benefit of being published in the journal Science. Estaban dispuestos a tomar ahí la fama de haber publicado ahí en ese diario de la ciencia. And the question you have to ask when you are being named as an author on a paper Y la pregunta que te tienes que hacer cuando se te nombra autor de un documento is whether you are willing to take the responsibility of something like this should it occur. es saber si estás dispuesto a enfrentar la responsabilidad de este documento si algo sucede. Because we should all hold them accountable too for the fraud that they failed to question. Porque también deberíamos todos considerarlos a ellos responsables del fraude que habían cometido. Because, as we said earlier, science is a communal activity. Que como dijimos antes, la ciencia es una actividad comunal. It depends on us acting as a community of researchers, trusting each other and behaving responsibly. Depende de nosotros que nos comportamos y tengamos confianza en el uno en el otro y nos comportemos, responsablemente. I'm going to stop lecturing here because I know we're Voy a reaching the detenerme end of our time. un poquito a dar la lectura porque sé que estamos ya llegando al final de nuestro tiempo. There's a lot more ground we can cover in other lectures. Hay mucho más que podemos cubrir todavía en otras conferencias. But in the remaining few minutes, I hope there's some questions I can answer for you or comments. Pero en los pocos minutos que quedan, yo sé que hay algunas preguntas que quizá podré yo contestar para ustedes. Any comments or questions? I'm going to stop sharing my screen. Bien, para los comentarios voy a dejar de compartir mi pantalla. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por la conferencia. Efectivamente, tanto en el chat de Blue Jeans hay algunas preguntas ya establecidas, algunas las hicieron directamente en inglés, y estamos recopilando algunas que se transmitieron o que se plasmaron en Facebook y YouTube. Entonces se las vamos a compilar, se las vamos a poner también en el chat. Por lo pronto, no sé si pueda visualizar las que están aquí en el chat de Blue Jeans. I see a couple of questions in here already. Veo un par de preguntas ya aquí. I will just go ahead and answer them if that's okay. Voy a proceder a contestarlas si está bien. Así es que Nicolás asks if there are other sources of regulatory norms. ¿Hay otras fuentes o fuentes regulatorias, normas regulatorias? Right, from the social sciences, from a colonialist approach. This is an interesting question. De lo que se refiere a un acercamiento colonial, esta es una pregunta interesante. The history of research ethics, it does come from the West. But there are, in fact, some stark examples of colonialism in field research. And in the application of those principles to groups that have been studied by the West. But bien, ahí comenta el doctor que sí, efectivamente, todo esto de lo que es la ética en la investigación sí viene del oeste, pero también hay algunas cuestiones coloniales que son bastante interesantes. But I have to admit, I've focus my research on the development of the current environment for research ethics from the West. Pero debo de admitir que yo baso mi investigación en lo que está actualmente en lo que es el oeste. I would be very interested to see how other cultures have approached issues of research ethics in general. Estaría bastante interesado en revisar cómo es que otras culturas se acercan al tema de lo que es la ética en la investigación. Estrella asks if there are regulatory principles about using animals in research. There certainly are.
Pregunta por ahí una persona si hay principios regulatorios en el uso de animales y contesta el doctor que sí, efectivamente los hay. And those are evolving. So within the last 20 years, there has been a greater focus on diminishing harms to animal subjects. Y esos están evolucionando constantemente. En los últimos 20 años han sido más enfocados en reducir el daño a los animales. And philosophers like Peter Singer have specifically focused on the need to reduce pain for non-human subjects. Y filósofos como Peter Singer se han enfocado mucho en reducir el dolor en sujetos que no son humanos. Okay. We're at the top of the hour. I don't know if you need to stop, but I'm very happy No sé to si continue necesitamos answering que questions. detenerme. Estaría muy contento de continuar respondiendo preguntas. Depende de usted, doctor, si quiere contestar algunas cuantas más. Sí, Podemos disponer un poquito más de tiempo, sí, desde luego. Okay. Let me see. I'm looking at other questions and Estoy viendo otras preguntas. very good translation. I agree with that. Muy Thank you buena so much. traducción. Estoy de acuerdo Bye. con ello. Muchísimas gracias. Let me just see. So I'm a doctor and I understand the deficiency of the health systems in Mexico. Doctor, y entiendo la deficiencia que hay en México. A sector of society that, okay. At what point is it ethical for doctors to decide which COVID patients to treat? Okay, this is an interesting question of medical ethics. Aquí la pregunta es que hasta qué punto, cuál sería el punto ético para decidir qué pacientes con COVID tratar. This is outside the realm of research ethics, more or less, because treating patients in hospitals is not the same as treating them in scientific experiments. Bueno, el hecho de que te trates un paciente en un hospital no es lo mismo que tratarlos en un laboratorio. En una But this raises an investigación. interesting question, which I'm happy to address, and that is, when does a societal event like a pandemic become an experiment, a massive social experiment or a medical experiment? Y eso nos lleva a una pregunta bastante interesante. ¿En qué momento es que una pandemia se vuelve un tema de investigación, como un So, experimento? Así es que because the pandemic doesn't afford us the opportunity for the sort of research we would like to do, ya que la pandemia no nos da la oportunidad de tener esa investigación que nos gustaría hacer o tener, the contingency and the emergency of our response requires us to do experiments essentially on the fly, in the midst of our treatments. bueno, la contingencia, la emergencia hace que hagamos los experimentos en el vuelo. I think some of the bioethical principles of the Nuremberg Code apply. We have to try to minimize harms and to maximize benefits. Creo que algunos de los principios del Código de Nuremberg aplican. Tenemos que reducir el dolor, incrementar los beneficios. Those principles of research ethics, I think, apply to some, triage questions in the course of medical treatment. Y bien, algunas de esas preguntas aplican en el triaje de lo que es el tratamiento médico. And the other part of the same comment and question was, what does this mean for the researchers who are risking their lives? Well, again, Y la otra parte de esta pregunta es, ¿qué significa para los investigadores que están arriesgando su vida? medical personnel are held to standards of ethics different than others. Alguna parte del personal médico tienen esas éticas o esos principios éticos un poquito diferente que otras personas.
including the Hippocratic duties incluyendo las obligaciones hipocráticas. And so their duties to save, their duties to treat are different than yours and mine. Sus obligaciones, pues, es salvar esas obligaciones que tienen. And may outweigh the duties to themselves as measured by the standards of their profession. Y tener obligaciones consigo mismos, medidas por las medidas médicas. Another question asked is, for what reasons do you think bioethics lags behind science and technology? So ¿Por I qué think crees que la bioética va atrás de la tecnología? because of rapid advances in the nature of our technology, Por los avances tan rápidos en nuestra tecnología, which often impact our healths and livelihoods, los cuales frecuentemente impactan nuestra casa y nuestra forma de vida in ways that are not necessarily anticipated. en formas que no son necesariamente anticipadas. So, for instance, you know, we've had cases like harm to the ozone layer. Por ejemplo, hemos tenido casos de daños a la capa de ozono. As it turns out, that's the result of a totally unanticipated effect of refrigerants. Y eso se refleja en un efecto no anticipado de refrigerancia, With significant biological implications for the con whole planet. implicaciones serias biológicas. So I'm not sure that I think it's not that we're not focused on bioethics, it's that there's many unintended consequences of our technologies. No es que no estemos enfocados en bioética, sino que hay muchas consecuencias no intencionadas. In fact, I would argue that bioethics leads the way in applied ethics. De hecho, yo diría que la bioética guía el camino de cómo aplicar la ética. And it actually has created the principles that we now are trying to apply in other areas of technological. Y de hecho ha creado los principios que estamos intentando implementar en otras áreas de avance. A question about authorship. Good. So what if when you are a student, your tutor places another author who did not do any work? Otra pregunta de lo que es auditoría, cuando eres el tutor, Puts another author on your work where I guess that other author didn't do any of the work, I guess writing or investigation. ponen el nombre de otra persona como autor que realmente no participó, no hizo ni investigación ni nada. So again, as I said earlier, there are practices that are customary in different departments and fields. Como dije, hay prácticas que son de costumbre en algunas áreas, But I think that if somebody is being named an author on a work, they have to consider the responsibilities in case of failure, just like the Korean stem cell case. y bueno, si alguien es nombrado autor, debe de considerar la posibilidad de ser responsable en caso de que haya un fracaso, como en el caso de Corea. So at the very least, they have to read and comment on the work in order to be taking proper responsibility for the benefit they get. Y lo menos que pueden hacer es leer el documento completo, comentarlo, para poder tener ese beneficio de haberlo escrito o ser el autor. Okay, another question. So, not sure I understand this question. No estoy seguro si entiendo esta pregunta. How it affects complying with the requirement of delivery of articles with investigative ethics. I'm not sure I understand that. No estoy seguro de haber entendido esa pregunta. Nicholas, no problem. I'm not. I don't think it's judgmental at all. No hay problema, no creo que sea algo I think- fundamental. I Creo mean, que academia in general is dominated by the global north. creo que todo es gobernado en general en una forma global por el norte, And that is, of course, a problem for everybody. y Just eso es, por supuesto, un problema para todos. as much as Ptolemy taking all the credit for his star maps.
tanto problem. como Ptolemy tomar ese crédito de los mapas de estrellas. So in general, science benefits from inclusiveness. Así es que en general la ciencia se beneficia de lo que es la inclusión. The more sources of data, the more inputs there are, the better your study. Entre más fuentes de datos es mayor lo que entra y es mayor el estudio. And I think actually research ethics needs to be cognizant of that and include more scholarship from around the world. Y creo que la ética en investigación debería incluir más becas alrededor del mundo. But I think Pero pienso without any other questions, I think we'll wrap it up here. que si ya no hay más preguntas, bueno, vamos a terminar aquí. And I want to thank you for inviting me and giving me the opportunity to talk about this subject. Quiero agradecerles por invitarme y darme la oportunidad de hablar acerca del tema. And I'd like to invite all of you to contact me by email anytime you want with any questions you have. Y me gustaría invitar a cada uno de ustedes que me contacten a través de un correo electrónico con cualquier pregunta en cualquier momento. Thank you so much. Muchísimas gracias. Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Le agradecemos a usted por su charla, muy importante para comenzar con nuestra campaña. Me parece que tocó temas fundamentales con diferentes aspectos, diferentes ámbitos también, que van a ser muy útiles en el ámbito en el que nos desenvolvemos, en las ciencias sociales y las humanidades. Y ya que lo comentó, vamos a compartir entonces en nuestros chats su correo electrónico por si alguna de las personas que nos acompañaron desea contactarlo directamente. Y muchísimas gracias. También agradezco a todos los que nos acompañan. Los invitamos a la próxima charla que será dentro de un mes, el 5 de marzo, con otro tema vinculado a la ética en la investigación y la integridad científica. Muchísimas gracias. Hasta luego. Esta fue la conferencia La importancia de la ética en la investigación académica con el Dr. David Kopsel. Conoce los próximos eventos en nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.